Ya le adelantaba, el tema es interesante. Este día en el estudio para despertar el doctor Raúl Bringas Nosti. Él es especialista en temas vinculados a las relaciones internacionales y con él abordamos este tema. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener? ¿Qué ha pasado en otros países? Doctor Bringas, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, por principio de cuentas, se habla de que hay otros países que de alguna manera han intentado, han experimentado con este asunto de la legalización de algunas drogas. ¿Es real? ¿No es real? ¿Hasta dónde llega esta, pues llamémosle, regularización de la venta de los estupefacientes? Sí, bueno, hay un mito popular, se dice que hay países que tienen las drogas, han legalizado el consumo de drogas. En realidad no se ha legalizado en ningún país del mundo, se dice que Holanda, que Portugal han recurrido a la legalización. No existe tal medida. Lo que ha existido, lo que se ha hecho es una no criminalización en el consumo de las drogas. Por convenios internacionales que se han firmado en contra del consumo de drogas, tráfico, producción, los países no pueden legalizar. Es un concepto popular que hay que destruir este mito. No existe tal circunstancia, no lo pueden hacer. No criminalización sería tanto como no perseguir, no sancionar a quienes de alguna manera están comercializando, vendiendo, consumiendo. Exacto, sí, lo que hace Holanda, por ejemplo, y Portugal tiene una ley más avanzada todavía que la holandesa, es simplemente hacerse de la vista gorda. Tú comercializas drogas suaves, porque ellos tienen esta distinción en su legislación, drogas suaves y drogas duras. Si tú comercializas drogas suaves, tienes una cafetería donde se consume opio o marihuana, pues prácticamente la policía va a pasar de largo. No quiere decir que no sea una falta administrativa, sí es una falta, pero prefieren utilizar recursos policiales para otras cosas y de esa manera no incurren en la violación de los convenios internacionales, porque allí es donde Estados Unidos deja las orejas a todos los países. Esa actitud de esos países como Holanda, como Portugal, ¿qué tal les ha funcionado a estos países? ¿Ha alentado el consumo o cuáles han sido los resultados? Bueno, hay dos elementos muy interesantes, hay uno positivo y uno negativo. Por un lado, se reduce la delincuencia vinculada a las drogas, porque mucha gente no delinque para obtener las drogas. En Portugal, por ejemplo, se redujo el consumo de drogas gracias a la no criminalización de las drogas, pero por otro lado, en Holanda a largo plazo sí se ha dado un aumento de consumidores, pero no es porque la no criminalización genere más consumidores. Lo que ocurre es que como en otros países sí se persigue el consumo de drogas, pues todos los consumidores tratan de ir a Holanda porque es como un paraíso, claro. y en realidad esto no ocurriría si los países vecinos a Holanda, por ejemplo Bélgica ya está considerando lo mismo, fuesen igual de tolerantes que Holanda. Hace algún tiempo leía un estudio que presentaba el Ministerio de Salud del gobierno de Holanda, donde se señalaba que hoy de alguna manera sí hay un rango en la población, de manera particular en la población adulta, no necesariamente en la población joven. La población adulta, aquella a la que le toca el boom de las drogas de finales de los 70, de la década de los 80, donde hoy padecen un serio problema de adicción, donde de alguna manera pues ese problema de adicción los lleva a ausentismos de tipo laboral, a una falta de productividad en una sociedad que paradójicamente demanda mucho la productividad, ¿no? Sí. Bueno, hay que eliminar ciertos mitos, ¿no? En una época, por ejemplo, la década del 80 fue bastante intolerante, había gobiernos muy conservadores en el mundo con respecto a las drogas, y esto no impidió que, como lo comentas, mucha gente abusara de drogas, y drogas muy peligrosas como la cocaína, que fue la droga de moda en la década del 80, y en cambio una década más permisiva como la década del 60 y principios de la década del 70 hizo que la gente utilizara drogas más suaves, ¿no? Marihuana, más naturales, algún tipo de hongos, etcétera. Entonces no hay una vinculación real entre el grado de represión o no represión y el consumo de drogas, pero sí en efecto tiene a largo plazo sus secuelas, ¿no? con la gente que
consumido. Obviamente las condiciones de Holanda o de Portugal no son las mismas que en México. ¿Tú ves factible hacer algo así en nuestro país? Si no legalizarlas, por lo menos pues ser más tolerantes con el consumo. Bueno, de hecho México tiene una de las legislaciones más avanzadas en cuanto a drogas. No está criminalizado la posesión en pequeñas cantidades para consumo personal. Es uno de los grandes avances que hubo en el gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que la única solución al problema de las drogas es la legalización. Eso no tengo la menor duda, y los analistas de mayor peso a nivel internacional lo consideran así. El problema es que México no puede proceder a la legalización porque nadie ha procedido a la legalización, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en México es hacernos de la vista gorda como lo están haciendo Holanda, Portugal. El problema ya está ahí. Entonces, ¿para qué desperdicias recursos policiales? ¿Para qué pierdes vidas en un problema que no nos concierne a fin de cuentas? Ahora, el tema es que tenemos como vecino a los Estados Unidos, donde si bien la fiscalización norteamericana llega a todo el mundo en este tema, más todavía una nación como la nuestra, a la que ellos ven como una amenaza por ser el paso hacia los Estados Unidos. Sí, de hecho, no hay analista que no lo comente. El problema grave en el mundo son los Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor y es quien impone las sanciones más duras en contra de las drogas. Entonces, mientras Estados Unidos no cambie esta actitud, obviamente México no puede hacer nada. Tu observación es muy buena. Tenemos Estados Unidos al lado. ¿Qué puede hacer México? En el momento en que México sea muy tolerante con las drogas, pues México va a ser un trampolín espantoso para todo tipo de drogas provenientes de todo el mundo, ¿sí? Tiene que haber una acción desde Estados Unidos. En algún momento, en la historia relativamente reciente, me vuelvo a remitir a los años 70 y de ahí hacia la fecha, en algún momento de su historia Estados Unidos ha intentado analizar este tema de una legalización o de una no criminalización. Sí, lo han intentado, especialmente debido al auge que tuvieron las políticas liberales a finales de la década del 60, pero se perdió muy rápido. Es una ciudad muy conservadora. Estados Unidos, nosotros cuando lo visitamos vemos las grandes ciudades, etcétera, pero no, el gran país está en el campo, está en las ciudades medias, ciudades muy conservadoras que no lo van a querer hacer, y hay mucha presión de parte de los países europeos, de parte de Canadá, de parte de México, Colombia, Brasil, que quieren que seamos más tolerantes con las drogas. Esta idea de criminalizar, de perseguir, no va a llevar a ningún lado, pero los estadounidenses no lo quieren aceptar. Es una hipocresía. Quieren destruir con policía lo que no pueden controlar en sus casas. Entonces, exacto, las familias recurren a la policía porque no pueden controlar a los niños. Obviamente el problema en México no es tanto el consumo, sino la violencia que genera todo esto del narcotráfico. Dicen muchos que nos estamos colombianizando, si así se vale el concepto. Claro. Ellos lograron salir, o por lo menos así se ve. ¿Qué tendría que hacer México? No tenemos nada que hacer. De hecho, es muy triste lo que tengo que decir, que la guerra contra las drogas es una guerra perdida y no se va a ganar. Mientras haya consumidores en Estados Unidos, va a haber capos, va a haber productores. No tenemos forma de hacerlo más que Estados Unidos cambie esta actitud estúpida que tiene en relación a las drogas. Y no digo que se legalice todo, que se legalice la heroína, la morfina, pero drogas suaves, con que hay un estudio reciente que hizo un estudiante de la UNA, con que se legalice la marihuana, ya le pegamos con un 30 y tantos % del negocio a los capos, y la marihuana la gente no se va a morir por estarla fumando. Finalmente, Raúl, yo te preguntaría esto: si nos estamos colombianizando, este es un concepto al que muchas veces le rehuye este país, pero si nos remitimos a recordar lo que era la historia de Colombia a finales de los 80, principios de los 90, en la época de Pablo Escobar Gaviria, etcétera, sí nos estamos colombianizando. Sí, es indudable que nos estamos colombianizando. Como bien lo comentabas, Colombia salió de este problema, pero Colombia no es México. Colombia no comparte miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos. El problema es que México no va a lograr salir de la colonialización. En Colombia simplemente lo que pasó es que el problema se
mandó a otros países, incluido México, países caribeños, Perú, Bolivia. México es un trampolín obligado. Entonces, México, pese a las falsas expectativas que tiene nuestro gobierno, no puede salir de este ciclo de colonialización a menos que reduzca la guerra contra el narcotráfico. Doctor Raúl Bringas Nosti, especialista en temas vinculados a derechos internacionales, catedrático de la Universidad de las Américas Puebla, gracias por estar con nosotros este día. Al contrario, muchas gracias. Buenos días. En la capital de Puebla, 7:21, hacemos una pausa, es breve, para despertar en vivo desde la capital del estado, 893-7750, nuestra vía de comunicación. Quiero opinar sobre el tema, www.tvaztecapuebla.com.mx, en el espacio Contáctanos. Usted escribe, nosotros leemos su mensaje. Regresamos.